¿Cómo veo la compañía a largo plazo? Pues yo creo que yo, con la vocación que montó la compañía, es una compañía de persistencia. O sea, una compañía que yo cuando veo los planes de negocio, es una compañía que la veo a muy largo plazo. O sea, no sé si seré yo el que lidere la compañía dentro de 10 años, no creo, porque al final yo tengo una edad y llegará un momento que te querrás retirar o hacer otra cosa, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que si en mi mano está, yo mantendré una posición en la compañía relevante, porque creo que no solo es la empresa que te has creado y te gusta, sino que creo que es un proyecto a largo plazo sostenible y que va a dar una muy buena rentabilidad a mi familia, a mis descendientes en un futuro. Porque al final, si tú tienes una compañía que vamos a equipararlo lo que es a una petrolera, como habías dicho tú, ¿no? O sea, ojalá yo tuviera o pudiéramos haber tenido ahora mismo mi familia un porcentaje importante de una petrolera y que todos los años te dieran unos dividendos como han estado repartiendo o como siguen repartiendo, ¿no? Creo que esa oportunidad nace ahora, en el momento que tú creas un proyecto de esta magnitud, porque no creas un proyecto pequeñito para salir. Nosotros estamos creando una compañía grande en varios países, multinacional, que tenga presencia en diferentes países europeos, que sea un líder del mercado y que consolide, no que sea consolidada. Bienvenido de nuevo a Outliers. Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones de diciembre. Y aquí estamos, en el nuevo plató de Iberian Media, para empezar la temporada 17 y el 5º año del podcast. Y empezamos de lujo con Daniel Pérez, el fundador de Zunder, que es una empresa muy capitalizada, muy potente, que se dedica a poner puntos para recarga de coches eléctricos. Pero no eso de poner un punto aquí y un punto allá. Están desplegando toda una red que te ofrece el servicio con muchos puntos juntos. Es decir, todo eso que las estaciones de servicio tradicionales de las petroleras no quieren hacer porque están enfocadas en la combustión, eso te lo hace Daniel con Zunder. Entonces, vamos a entender este negocio, vamos a hablar del vehículo eléctrico, si tiene sentido, si no tiene sentido, y nos va a desmontar muchos mitos. Entonces, espero que te guste este episodio, con el cual empezamos la temporada 17 de Outliers. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Has venido de Palencia, ¿no? Hace un momento acabo de llegar. ¿En coche? En coche. Eléctrico. 100% eléctrico. Bueno, oye, ¿de dónde te viene a ti esta pasión por el coche eléctrico, por la movilidad? ¿Cómo te metes en esto? Bueno, al final yo vengo del mundo tecnológico y como buen friki tecnológico, un coche es un ordenador con ruedas. Entonces es el sumum, ¿no? Y por ahí viene la afición. Es algo que se mueve y es electrónico y lo puedes más o menos controlar o gestionar. Entonces, ¿pero esto era un trabajo para ti? ¿Trabajabas en esto? ¿O cómo fuiste entrando? No, esto es ocio, esparcimiento. O sea, es decir, yo tenía un negocio en ese momento, estaba viendo a ver qué hacía un poquito con mi vida por cambiar un poco el negocio y algunas cosas que quería hacer. Y bueno, había probado coches eléctricos años atrás y viendo vídeos en internet, en YouTube, de que hacían pruebas con coches eléctricos, pues dije, oye, voy a probar yo a ver cómo funcionan los coches eléctricos actuales, a viajar con ellos y voy a grabar algún vídeo para ver cómo funciona. Entonces, bueno, pues grabé algún vídeo con coches que me dejó algún concesionario y a partir de ahí pues iba grabando vídeos y me dejaban vehículos las marcas para contar mi experiencia en el día a día con el vehículo eléctrico. Eras como un influencer de coches eléctricos. Bueno, podemos decirlo así, sí. ¿Y esto qué viste cuando estaba? Porque entiendo que esto se convirtió después en tu vida profesional. Pero entonces, en ese primer momento, ¿qué viste que estaba roto? Que dijiste, aquí tengo que hacer algo. Básicamente había dos grandes necesidades. Estamos hablando del año 2016-17. Las dos grandes necesidades que yo cuando viajaba con el coche eléctrico y grababa mis vídeos, tenía que llevarme un taco así de tarjetas porque no podías ir a un punto de carga y activarlo. Previamente tenías que tener un contrato con el dueño del punto de carga, ya sea un ayuntamiento, una empresa privada o quien fuere. Entonces hacías un contrato con ellos para que te dieran una tarjeta para acceder a ese punto de carga o a los 2 o 3 que tuvieran en la zona y no conocías el estado de ese punto de carga. Claro, a pedir esa tarjeta era, mandabas un email o mandabas una carta por correo o ibas al ayuntamiento y rellenabas una instancia general y una semana, 15 días después, un mes,
te mandaban esa tarjeta o te decían, ya la tiene disponible, puede pasar a recogerla. Entonces, claro, hacer un viaje había que planificarlo, no coger y mirar el móvil donde hay cargadores, sino a ver esta semana que viene o el mes que viene dónde puedo ir y qué acceso voy a necesitar a qué cargadores. Entonces, eso fue uno de los grandes problemas que existían en ese momento y que me iluminó la bombilla de decir, oye, pues aquí hay que hacer una aplicación, un sistema que el usuario pueda llegar con el móvil, una aplicación y activar ese punto de carga de una forma sencilla y fácil. Y luego había otro gran problema que era una escasez muy grande de puntos de carga rápida y ultra rápida en España. Apenas había un centenar de cargadores rápidos en toda España. Entonces, claro, viajar con un coche eléctrico o hacer los viajes que yo hacía eran muy complicados y muy tediosos. Y bueno, pues esa era la segunda gran bombilla que se me encendió de oportunidad de decir, oye, mira, aquí hay una oportunidad de montar una infraestructura de recarga y ser un operador de carga rápida, ultra rápida para vehículo eléctrico. Okay. ¿Y empezaste de una vez con eso? ¿Empezaste con la aplicación? ¿Por dónde tiraste primero? Empezamos por la aplicación. Al final, la infraestructura cuesta bastante dinero, es costosa. Y bueno, pues yo en ese momento capital no tenía. Entonces lo que dije es, con un amigo, Lorenzo, montamos la compañía, la llamamos Easy Charger, porque creíamos que lo que había que hacer era carga fácil. Entonces yo llegué con mi idea y dije, oye, Lorenzo, ¿qué te parece el nombre carga fácil? Perfecto, nos encanta. Llamé a una prima mía y le digo, oye, vamos a poner carga fácil, ¿te gusta? Dice, ponlo en inglés, joder, no lo pongas en español, ponlo en inglés. Para que vengan los Venture Capital de pues, fuera, ¿no? Pues ya está, pues Easy Charger. Y Easy Charger se quedó la compañía, así lo montamos. Y nacimos para hacer esa aplicación. Entonces la hicimos, nos pusimos a desarrollar una aplicación, montamos la empresa en el 17, a lo largo del 17 pusimos la aplicación en marcha, ya cuando la teníamos operativa, ya en el año 18, fuimos al mercado a intentar venderla. ¿A quién se lo vendías esto? ¿Quién tenía las estaciones de carga? Pues alguna empresa petrolera que tenía algún cargador, alguna empresa energética que tenía algún punto de carga, ayuntamientos, en general, entidades públicas. Y cuando fuimos a comercializarlo, nadie tenía ningún interés en ello. Nos dijeron, mira, esto ya está, el punto de carga ya se ha puesto, ya se ha hecho la foto, ha salido la noticia, ya está amortizado. Es decir, que el punto de carga en ese momento lo hacían por tema de responsabilidad social corporativa, marketing, etc. Nadie creía que eso era relevante en ningún negocio. No, para nada. Eso no era un negocio. Eso era una acción de marketing. Okay. Y yo creo que dentro de las grandes compañías era un presupuesto de marketing, más que de unidad de negocio como tal. Entonces, claro, llegado a ese punto, pues tú te encuentras en la tesitura de decir, bueno, pues ahora hay dos opciones. O todo lo que hemos hecho va a la basura y lo dejamos, que sería lo sencillo, y no me voy a complicar más la vida. Y lo hemos intentado, nos lo hemos pasado bien en un año y ya está, ¿no? Pues nosotros fuimos a lo complicado. Decir, no, mira, vamos a buscar capital, vamos a buscar dinero para poder montar infraestructura de carga y poner nosotros los cargadores rápidos que no existían tampoco. Ok, entonces ahora tú vas a montar estas máquinas para cargar los coches eléctricos. Esto lo llaman electrolineras. A mí es un nombre que no me gusta. ¿No te gusta? Nada, lo odio. Para mí el nombre es una estación de carga. Ok, son estaciones de carga para Hay cargadores, que es el equipo, y eso está en una estación de carga. Claro, ok. Entonces, ahora esto ya es un negocio que requiere capital, ¿no? Porque, correcto, hombre, hacer una aplicación, bueno, 80.000, 50.000, 120.000 euros, ya es muy buena la base. Sí. Pero aquí, entonces, te voy a hacer una serie de preguntas para entender mejor este negocio y después seguimos con la historia, ¿no? La primera es, ¿cuánto cuesta una estación de este tipo? Pues tú puedes estar en un precio medio de 100.000 euros por punto de carga en una estación. Okay. Cuando tú tienes una estación con, no sé, al menos 4 o 5 puntos de carga o 6 puntos de carga, más o menos unos 100.000 euros por punto de carga. O sea, estamos hablando ya de un capital importante. O sea, que montar una estación de estos, pues 400, 500.000 euros. Sí, de ahí para arriba. Ok. Esto es mucho dinero. ¿Esto cómo se rentabiliza? O sea, ¿cuál es el negocio aquí? Vender energía. Ajá. Nuestro negocio es vender energía. Nosotros compramos energía, producimos energía solar, la almacenamos en baterías y luego la vendemos al usuario que viene a cargar. Entonces es un negocio puro y duro de vender energía al usuario. ¿Qué significa comprar energía solar? O sea, ¿quién se la compra? Nosotros compramos la energía en el mercado. Okay. Tenemos un agente que nos representa en el mercado y compramos la energía en el mercado mayorista, donde se compra energía. Entonces tú pagas tu energía al coste del mercado, del pool, y luego tú produces energía. Nosotros en nuestras estaciones, una de las cosas que hacemos es, tenemos unas marquesinas fotovoltaicas que, aparte de dar cobertura al usuario para las posibles inclemencias del tiempo, ya sea el sol o la lluvia, también producen energía solar.
in situ, local. Entonces esa energía solar la usamos para cargar los coches y la almacenamos en baterías que tenemos en algunas estaciones, y esa energía luego de las baterías la usamos también para cargar el coche. O sea, aprovechamos toda la energía que producen nuestras estaciones. Okay. ¿Y cuánto cuesta un coche eléctrico llenarlo aproximadamente? Pues yo te haría la comparativa a 100 kilómetros, ¿vale? Porque la comparativa de un coche, pues tiene un coche con un depósito muy grande con un depósito muy pequeño, con una batería muy grande y muy pequeña. Más o menos los 100 kilómetros podemos estar hablando de entre 6 y 10 euros, dependiendo del coche que tengas. Ok. Entonces, un coche, no sé, mi coche, por ejemplo, que es diésel, da creo que 700, 800 kilómetros, ¿no? Pero cargando en la calle. Porque aquí el vehículo eléctrico hay una diferencia con el vehículo de combustión que me vas a comparar. Esto es, si tú vas a un cargador público, enchufas el coche y cargas. La mayor parte de los usuarios que están actualmente con vehículo eléctrico tienen una gran ventaja, o los que tienen un garaje tienen una gran ventaja contra los que no lo tienen. Es decir, tú puedes cargar tu coche en tu casa con tu contrato de la luz, con la misma potencia que tienes, no tienes que contratar más luz. Tú simplemente te pones una derivación, llega al instalador y te pone un cargador en el garaje que va conectado a tu contador. Y por la noche, mientras no utilizas la energía de tu casa, tú mientras duermes, tu coche está cargándose. Entonces por la mañana sales lleno. Si tú lo cargas así, tu coste puede estar hablando de 1 o 2 euros los 100 kilómetros. Entonces, en vez de 6 euros, pues te puedes ir a 1 euro, en vez de 2 euros, estás hablando de esos precios. Entonces, la diferencia todavía es mayor. Claro, pero la tesis tuya o la razón de ser de tu negocio es que vas a necesitar cargar más allá de cargarlo en tu casa, ¿no? No todo el mundo va a necesitar cargar más allá de su casa. Nuestro negocio es dar servicio al que necesita cargar fuera de su casa. O sea, tenemos que entender, yo pongo siempre el ejemplo de mi mujer. Mi mujer Patricia tiene un coche eléctrico y no ha vuelto a ir a cargar a una estación de carga, no sé, en los 2 o 3 últimos años no ha ido nunca a cargar. Nunca ha tenido la necesidad de cargar en un cargador público, porque ella carga en casa, entonces sale de casa con la batería del coche llena y nunca hace esos kilómetros. Y ella no carga ni siquiera todos los días. Nosotros tenemos un garaje comunitario donde tenemos 2 plazas, una plaza de alquiler y una plaza en propiedad, en el edificio donde vivimos. En la plaza en propiedad tenemos un cargador, en el alquiler no. Yo sí que hago muchos kilómetros, yo hago 50.000 kilómetros al año con el coche. Entonces normalmente yo aparco siempre en la plaza que tiene el cargador, porque lo lógico es que mi coche esté más tiempo vacío, o sea, necesite más veces cargar, ¿no? Pero mi mujer me escribe cada 2 o 3 semanas, me dice, hoy necesito cargar. Pues yo ese día me voy a la otra plaza. Ella le enchufa un día, una noche, y a la mañana siguiente tiene autonomía para las próximas 2 semanas o 3 semanas o una semana, depende del movimiento que haga. Pero nunca va a cargar un cargador público, no lo necesita. Vale, pero tu negocio es el cargador público. El cargador público. Entonces, tú tienes ese diferencial, que entiendo que cargar 100 kilómetros en un coche eléctrico en una de tus estaciones es más barato que cargar gasolina o diésel. Sí. Y tú tienes un diferencial. Eso es. Pues entonces, parece... O sea, tiene que haber mucho volumen, ¿no? Para recuperar esa inversión. Lógicamente. Sí. Entonces, se trata de un negocio de volumen. O sea, esto no funciona con que venga un coche al día. Pero tenemos que pensar en un negocio en el medio y largo plazo. O sea, al final, en España tenemos 25 millones de coches circulando. Ahora mismo vehículos eléctricos hay apenas 200.000, no llegan. Pero van creciendo el número. Entonces, cada vez habrá más volumen de coches. Un mito para la gente, yo no sé nada del sector automotor ni de las gasolineras, pero un mito que hay es que todas estas estaciones de servicio, como están montadas las de gasolina, aparte de la gasolina, ganan mucho dinero por servicios, taller, lavado, tiendita, que no sé si es verdad, pero lo que escucho yo es que el negocio realmente está en estas cosas aledañas. Es así. ¿En tu caso tienes cosas aledañas o lo tuyo solo la electricidad? Ahora mismo no. Ahora mismo no, pero lo tendremos, lógicamente. Porque al final eso va en función del número de usuarios que tú tengas al día. Y si este negocio pareciese que el coche va hacia la electrificación, ¿por qué tienen que venir players como tú a generar esta infraestructura versus los mismos sitios donde ya hay estaciones de servicio de gasolina? ¿Por qué estas empresas grandes de petróleo no se ponen también, oye, aquí tengo 10 de combustión y aquí tengo 3 de eléctricas? ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué se genera este hueco para ti? Ahí es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo no puedo saberlo a ciencia cierta porque ellos no lo están haciendo o no lo han hecho. Algunos de ellos están empezando a hacerlo, otros no.
pero no tengo la varita mágica ni la capacidad de ver en sus mentes, ¿no? O sus consejos de administración. No lo sé. Nosotros lo que tenemos claro es que el espacio no es la misma necesidad de espacio. Entonces, muchas de estas gasolineras que conocemos son gasolineras que ya estaban montadas cuando la carretera era una carretera de un carril en cada sentido. Luego esa carretera se ha desdoblado y se ha convertido en una autovía de 2 carriles en cada sentido o 3 carriles en cada sentido, lo que hace es que el espacio que tenían esas estaciones se haya limitado. Adicionalmente, quizás sean zonas en las que además alrededor hay otros negocios y no pueden crecer, o hay unas tierras que no pueden usar, ¿no? Entonces, las necesidades de un vehículo eléctrico de tiempo de recarga son aproximadamente actualmente entre 12, 14 minutos y 20 minutos, ¿no? Es el tiempo de parada que tienes un vehículo que para en una estación de carga. El tiempo mejorará con el tiempo y la esperanza es que, las previsiones son que, bueno, la realidad en otros países como China, que son previsiones en Europa para los próximos 2 o 3 años, es que estemos entre 6 y 12 minutos cargando. Uh-huh. Eso es la realidad en China ahora mismo y es lo que se estima que se va a estar cargando en los próximos años. ¿Qué sucede? Que tú, el tiempo que está el coche inmovilizado, pongamos que son esos 10 minutos, ¿no? En un vehículo de combustión, el tiempo del vehículo inmovilizado puede ser 2 minutos. Para prestar el mismo servicio al mismo número de usuarios, tú necesitas 5 veces más espacio. Claro. Entonces, si tú te encuentras de que esa estación de servicio no tienes espacio, no puede prestarlo. Pero es que además tú tienes que tener en cuenta que el número de vehículos de combustión que hay son 25 millones, que el número de vehículos eléctricos son 200.000, que en el año 2030 tendremos 3-4 millones de vehículos eléctricos y 20 millones de vehículos de combustión. Entonces, ¿cómo voy haciendo esa migración de uno a otra tecnología sin tener espacio adicional y sin reducir el espacio? Porque si yo quito surtidores, lo que estoy haciendo es no prestando en mi servicio, de mi negocio principal, ¿vale? Sí. Pero tenemos que entender que la mayor parte de las petroleras tienen un negocio que es el downstream y el upstream. Sí. Es decir, yo saco el petróleo, integrado, lo produzco en midstream y luego lo vendo, ¿no? Entonces, el negocio principal es ese. El otro es un negocio que tiene que entrar. Pero ¿voy a quitar el espacio de mi negocio principal para un negocio que va a entrar o me interesa que el negocio vaya entrando y cuando el negocio haya entrado ya tomaré mi posición, claro, ¿no? Pues es complicado. Pero sí, es súper interesante. Pues esto, a pesar de todo el bla bla y que somos verde y la transición y tal, la realidad es que en esencia ellos dicen, pues a día de hoy y todavía en el medio plazo, el negocio de la combustión. Y yo quitar el espacio de una estación de combustión para poner una eléctrica no me es rentable. Pues me imagino que a día de hoy no les sea rentable. Vale, muy bien. Oye, vamos a volver a la historia. Pero muy interesante este inciso que hicimos para entender bien el negocio. Entonces quedamos en que vas a empezar a montar estaciones de carga. Uh-huh. Que necesitas capital. Exactamente. Y estamos en el año 2018. 2018. O sea, aquí no tenía vehículo eléctrico nadie. Tú y ¿cómo se llama? Y Elon Musk. Y 4 más, sí, correcto. Entonces, cuando sales a buscar capital, ¿ya conocías tú el entorno de capital? No tenía ni idea, no conocía nada del mercado de capitales. Okay. O sea, totalmente desconocido para mí. Y bueno, pues es una de las cosas que he aprendido en este proceso. Hoy en día, lógicamente, tengo mucho más conocimiento de cómo funciona el mercado de capital. En ese momento, yo como no conocía el mercado y no sabía cómo llegar a inversores profesionales, pues no tenía opción. Lo que hicimos es buscar en foros de usuarios de vehículos eléctricos, amigos, conocidos, y presentar el proyecto, ir contando el proyecto a gente que creyó en ese proyecto y puso su dinero en la compañía y, oye, eternamente agradecidos a ellos porque si no fuera por ellos no estaríamos hoy donde estamos, ¿no? Entonces, ellos confiaron en el proyecto y pusieron el dinero. Pero es complicado porque al final para conseguir ese dinero nosotros, nadie te deja el dinero sin ver o tener cierta seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo consigues tú de no tener nada a que alguien te deje o varias personas te pongan 500.000, 600.000 euros que nos pusieron en ese momento? Pues tuvimos que articular un montón de cosas. Por un lado, hablamos con Nissan en su momento para que primero queríamos vender el servicio de software, ¿no? Dijeron, oye, esto no es viable y tal cual, pero si hacemos una red entre los dos, nosotros pagamos una parte de la red y luego a nuestros usuarios les damos unas ventajas. Vale, perfecto. Pues ahí conseguimos un contrato con Nissan de un importe importante, 1 millón y pico de euros, para Nissan, poner cargadores. Y Nissan
¿En realidad estaba en el tema también de PR o ellos de verdad estaban impulsando el coche No, eléctrico? ellos tenían un modelo, el Nissan Leaf, que querían venderlo, estaban impulsando y estaban trabajando. Entonces, para vender el Nissan Leaf necesitaban red de carga. Entonces, dijeron, oye, pues hacemos aquí una acción de marketing, ponemos un poco de dinero en esta empresa, se comprometen a montar una serie de cargadores que nos va a ayudar a nosotros a vender ese coche. Entonces, se pidieron algo de dinero para eso. Claro, entonces cerramos un acuerdo con ellos. En paralelo a ese acuerdo, nosotros salieron unas ayudas del plan Mobalt, que en su momento era el plan Mobalt. Entonces, por la noche nos pusimos mi socio y yo, Lorenzo y yo, en el ordenador a pedir subvenciones. Pues salieron ese día y nos pedimos 1,5 millones de euros en subvenciones por todas las localizaciones que creíamos que podíamos hacer. Pum, 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 pum. Entonces, teníamos unas subvenciones que nos daban el 30% de la inversión. Más o menos otro 30%, 40% nos lo ponía Nissan con ese contrato que habíamos firmado. Ya nos faltaba financiar el 40% restante, ¿no? Entonces, no teníamos dinero. ¿Cómo hacemos esto? Venga, vamos con esta gente buscando foros de usuarios de vehículo eléctrico conocidos y conseguimos que con el contrato de Nissan firmado, con las subvenciones aprobadas, gente puso esos 600.000 euros que nos hacían falta para poder empezar a construir las primeras estaciones, que lógicamente no eran como las que son ahora, sino eran de cargadores de menos potencia, porque no existían los cargadores actuales y el coste de la estación no eran los 100.000 euros que hemos hablado, estábamos hablando de unos 20, 30.000 euros por punto de carga. Entonces ya teníamos un capital suficiente como para empezar a construir. Claro. ¿Esto era, hiciste un crowdfunding? O sea, ¿fue gente que te puso de a 3.000, 5.000 euros? En ese momento no fue crowdfunding, fue en tickets de 20.000 euros. De 20.000 euros, ok. Esa fue la primera entrada. Okay. Bueno, ¿cuánto más o menos era esto? ¿Como 2 millones? No, 600.000 en gente y luego otro 1,5 millones en 3 subvenciones y... A ver, esto para una startup de software es bastante. Sí. Pero yo sacando la cuenta, si esto... Infraestructura fue poco. Infraestructura esto te da para poner algunos punticos, ¿no? Nada, te da para poquito. Entonces, bueno, te da un espaldarazo porque ves que hay gente que confía, ¿no? Te ayuda a probar la idea. Ok. ¿Y qué hiciste? ¿La pusiste en sitios estratégicos? Sí, abrimos la primera en área de Tudanca, en el kilómetro 153 de la A1. Y ahí pusimos la primera estación. Y claro, ahí tienes el gran dilema. ¿Qué haces? Lo que hacía en teoría todo el mundo que estaba haciendo algo, que era poner un solo cargador y ya está. Sí. Entonces ibas a ser uno más. Sí. Y no ibas a aportar una solución, porque yo me pasaba que a lo mejor había un cargador en un sitio, yo llegaba, había un coche cargando y me tenía que esperar 2 horas para que terminara el coche cargado. Eso no era una solución, ¿no? Y yo lo que dijimos en el primer momento, no, nosotros vamos a hacer algo diferente. Entonces, llegamos y la primera estación pusimos 3 cargadores. Okay. No teníamos mucho dinero, pero en vez de hacer 30 estaciones, pues hacemos 10. Pues las hacemos de verdad. Y pusimos 3 cargadores en la primera estación. Y fue lo que íbamos haciendo, 2 o 3 cargadores en cada estación. Entonces, claro, eso en un momento como año 2018-19 era algo totalmente distinto, que solo hacía Tesla en su momento, cuando ponía un supercharger, pero nadie más hacía algo parecido. Y todo el mundo se quedaba sorprendido y dice, pero ¿esta gente quién son? ¿No? Pues, ¿cómo hacen esto? Pero claro, hacíamos algo que creíamos que era lo que realmente hacía falta. Porque cuando tú te pones a hacer un proyecto, tienes que creer en él y saber que lo que estás haciendo es la solución al problema que hay. Porque si vas a poner un parche, no pierdas el tiempo. No vas a arreglar nada ni vas a llegar a ningún lado. Tienes que poner una solución completa. Entonces nosotros creíamos que la solución era una estación de cierto tamaño. Ok. Entonces haces un primer despliegue. Eso es. ¿Y en qué momento esto escala, no? Porque... Seguimos, ¿cómo lo logras? Seguimos probando ideas. O sea, nosotros hicimos una primera fase, 2018 a 2020. En 2020 hicimos un crowdfunding, porque ahí todavía nos faltaba capital y el mercado, seguíamos sin saber llegar al mercado. ¿Era que tú no sabías llegar o era que lo contabas y no había apetito? Mira, yo cuento siempre, o sea, yo no llegaba a los profesionales porque no sabía llegar a los profesionales. Yo había presentado la idea, había mandado a 1.000 fondos, a 1.000 historias, pero nadie respondía nada. Que a lo mejor es no saber, porque yo creo que cuando lo veo ahora es decir, oye, si hubiera tenido los contactos que tengo hoy en día, seguro que había hecho el proyecto muchísimo antes. Pero yo pongo el ejemplo de que nosotros estuvimos con una comercializadora eléctrica para ofrecerle el proyecto como inversor y les dijimos, oye, necesitamos 2 millones de euros para llevar adelante este proyecto. Y básicamente esto es 2018. Nos dijeron que estábamos tontos. ¿Que eso qué es? Eso no tiene sentido. Eso es tirar el dinero. Iros a dar un paseo por ahí y olvidaros de ello. Porque ellos pensaban que el coche eléctrico no iba a funcionar. Era un juguete. ¿Ah? Era un juguete. Es un coche de andar por casa. Vale. Eso es lo que tenía la gente en la mentalidad en esa época. Hoy en día pues se ha demostrado claramente que el coche eléctrico es la realidad, es la alternativa y es una auténtica máquina. ¿Y en qué momento cambian las tornas? Las tornas cambian en 2020. Hicimos ese crowdfunding y después de verano de 2020, ya finales de año, empezamos a notar que
nos empiezan a contactar. Me empiezan a contactar por LinkedIn, fondos de inversión, empresas que ya estaban en el sector o industrias que querían entrar al sector. Y empieza a haber apetito. Entonces notamos ese cambio. Hasta ese momento nadie nos respondía a los correos y nadie nos hacía ni caso. Y de repente venían a decirnos a nosotros, oye, necesitáis inversión, queremos invertir, queremos... Entonces ahí empezamos a ver esa tendencia. Y ya en el año 2021 lo vimos claramente. El primer semestre de 2021 tuvimos la gran suerte de poder tener 3 ofertas vinculantes de 3 fondos diferentes y un industrial que querían coger una participación importante en la compañía y entrar y financiar la compañía. Y así lo hicimos en verano del 21. ¿Esto es una ronda de? 25 millones. 25 millones, ok. Ya para las mayores. Ok. ¿Y cómo cambia la compañía en ese momento? Pues la compañía cambia como de la noche al día. O sea, piensa que éramos una compañía con 12 personas en 2021, en verano de 2021, y la compañía fuimos 42 personas en diciembre del 21. O sea, pasas de un grupito en una pequeña oficina a ya necesitar una nueva oficina, un espacio, un equipo más potente, más grande. Pero sobre todo lo que nos ha ayudado mucho esa fase fue a profesionalizar la compañía. O sea, éramos una compañía... O sea, yo siempre digo que ese es el paso de startup a scale up, a compañía en crecimiento. Entonces, ese año 21 y digamos parte del 22 nos ayudó a estructurar la compañía con el germen de lo que es hoy en día la compañía y dotarla de comités de inversiones, de análisis de oportunidades, de estructura corporativa, de servicios internos, todo eso que no existía antes, que éramos todos hombres orquestas, que hacíamos de todo, pues ya empiezas a profesionalizar cada una de las áreas de la compañía, pero cuando tú tienes una ambición grande, tienes que dotar los recursos y los medios y las herramientas para poderla cumplir, ¿no? O sea, empieza a contratar gente desde tu punto de vista más especializada. ¿Pero qué contrata? ¿Gente que viene del sector automotor? No. ¿O es que vosotros especializáis? ¿Qué significa exactamente? No, especializamos un poco todo. O sea, contratamos gente en diferentes departamentos. O sea, creamos un departamento de estrategia que no existía, ¿no? Pues oye, pones un responsable de estrategia, que en este caso el director de estrategia es mi hermano, y metemos un equipo de estrategia con 2 o 3 personas en estrategia que tienen que trabajar en la estrategia de la compañía, en los planes de negocio, en las inversiones, en ver. Creas un departamento financiero donde pones una directora financiera, creas, aparte de una estructura de varias personas en el departamento financiero, creas un departamento de recursos humanos para poder dar servicio a los empleados, para dotar, creas un departamento de proyectos. Entonces, al final había un ingeniero que hacía todo, pues creas un departamento de proyectos con su jefe de proyectos, con sus project managers, sus ingenieros, su departamento de arquitectura, de viabilidades, de proyectos. O sea, vas creando todas las áreas de la compañía. El departamento de desarrollo de software, pues le potencias. Al final éramos 2 personas, pues metes un departamento más potente, creas diferentes ramas dentro del desarrollo, creas un departamento de IT para dar soporte en administración de sistemas a todos los empleados. O sea, tienes que crear una estructura de compañía completa que no existía. Claro. ¿Y tu rol cómo cambia? Bueno, pues en principio va adaptándose poco a poco en el tiempo. Sigo siendo un CEO que se mete en todo. O sea, me gusta saber lo que se hace y doy mi opinión normalmente en casi todo. Pero sí que sales un poquito de... Ya no estás tan dependiente de ti las cosas. O sea, ya tienes un equipo que es capaz de funcionar sin que tú tengas que tomar todas las decisiones. Creo que eso es muy importante, saber delegar. Entonces, tú vas creando ese equipo, vas dándole tus directrices, qué es lo que crees que hace falta en la compañía. Escuchas también lo que aportan cada uno de ellos y sumas, porque hay veces que no tienes el conocimiento de todo. Tienes que apoyarte en la gente que crees en ellos y que son expertos en cada una de las áreas y lo vas estructurando. Entonces la compañía ya empieza a funcionar en diferentes áreas y departamentos sin esa necesidad de que tú tengas que tomar todas las decisiones. Entonces eso es importante y hay que saber hacerlo. Hay founders que a veces cuentan que les gusta más una etapa que otra. Dice, mira, yo fui buenísimo para llevar esta empresa de 0 a 1 o de 0 a 10. Y después ya yo veía que o no me gustaba, porque a mí lo que me gusta es crear, o no era capaz porque hay unos componentes muy técnicos. Y hay founders que van mutando y permanecen. ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo te ves tú? Yo por ahora disfruto mucho con lo que hago. Me encanta. Porque me gusta mucho crear y al final seguimos creando todos los días cosas. Vamos innovando, vamos mejorando. Y me gusta ir perfeccionando los detalles y las cosas para que vayan rodando. Entonces, creo que todavía me queda bastante desarrollo dentro de la compañía porque lo que hago me apasiona y lo disfruto.
Cuéntame un poco cómo está la compañía ahora en cuanto a métricas, cuántas estaciones tenéis, en qué países. Pues ahora mismo, después de la entrada de este fondo, luego en 2022 a finales entró otro fondo que fue Mirova. Uh-huh. Es una ronda grande, ¿no? Esa es una ronda de 100 millones de euros de equity en la compañía, que ya digamos es como la consolidación para hacer ese skill-up grande. ¿Y pero eso te valora en cuánto? 400 millones. 400 millones. A la entrada de ellos fue 25%. 25%. Entonces, eso es lo que cuando entró Mirova, que eso fue en finales del 22. Y luego, a partir de ahí, pues hemos hecho una financiación con el Banco Europeo de Inversiones de 45 millones. Luego hicimos un préstamo que ha sido este año, el granito del préstamo, de 225 millones, un préstamo con el Banco Santander, que bueno, ha sido el tercer mayor préstamo de movilidad eléctrica en Europa. Y ahora ya las métricas son en lo que estamos. Ahora mismo estamos vamos a terminar el año cerca de los 1.000 puntos de carga operativos. Estamos en 800 y pico, 900 puntos de carga operativos. Y tenemos presencia en 3 países. Tenemos presencia en España, donde somos el principal operador. Hace poco ha vuelto a salir en el Confidencial o el Español, no me acuerdo, un artículo, y somos el principal operador en puntos de carga ultrarrápidos de España, el número 1, por segunda vez consecutiva. Y tenemos presencia en Francia, donde estamos ganando mucha presencia. Ahora mismo en Francia tenemos 8 estaciones con pues cerca de 200 puntos de carga en servicio. Y en Portugal, que tenemos una pequeña estación y estamos construyendo más estaciones. Entonces ahora mismo pues tenemos esa presencia en 3 países y nuestra idea es seguir consolidándonos como principal operador en España. Para nosotros, por ejemplo, este año nos dieron el premio la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico al mejor operador de carga, y para nosotros es muy importante eso, porque es el reconocimiento por parte del usuario de que el esfuerzo que hacemos para que ellos puedan cargar, viajar con comodidad y confort se reconoce por su parte, y queremos seguir siendo ese referente del sector. Oye, a ti no te da vértigo, porque claro, aquí ya hemos escuchado tu historia en la media hora que llevamos, cómo empezó, cómo te metiste, y ahora de pronto tienes la responsabilidad de 130 millones o un poco más de inversión, 200 y pico de préstamo. Perdón, no comentamos que se llama Sundar, la empresa, que cambiaste el nombre, ¿no? Pero ahora si quieres pues hablas de eso. Pero, o sea, ¿cómo lo vives tú? Porque al final esto es como una apuesta muy a largo plazo. No, yo me imagino que la rentabilidad está un poco lejana y tienes que invertir muy bien todo ese dinero y tú hacerlo bien, y también que siga la adopción del vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, ¿no te da vértigo todo esto en tu día a día? ¿Cómo lo vives? No, porque yo disfruto, como te he dicho antes, con lo que hago. Me encanta. Si algún día no disfruto con lo que hago, no lo haré. Pero lo disfruto, entonces no me da vértigo. Nunca he tenido esa sensación. Yo creo que cada persona es un mundo, cada uno sabe sus capacidades y sus limitaciones. Y yo, es que me encanta lo que hago. Es que vértigo ninguno. Es que yo me levanto cada mañana feliz y contento porque voy a hacer cosas que me divierten y me hacen pasarlo bien. Entonces sí, tienes la responsabilidad porque tienes 100 y pico personas trabajando, tienes mucho capital de acciones que has invertido, mucho dinero que te han puesto los bancos. Pero bueno, te lo han puesto tanto inversores como bancos porque creen en el proyecto y es fiel reflejo de que estás haciendo las cosas bien en el pasado y las sigues haciendo bien actualmente en el presente, porque si no te darían ese capital, y creen en tu proyecto. Entonces, como creen en tu idea, en tu proyecto, en lo que tú haces, tienes la tranquilidad y el confort de que estás haciendo lo que crees que tienes que hacer. Y si tú piensas antes de meterte en este tema, ¿no? Que me imagino que tendrías un trabajo común como la mayoría de la gente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Poco? ¿10 años o algo así? No, que va, 5 años. 6. 5 nada más. Entonces, si tú piensas la persona que en aquel momento trabajaban en lo que sea, no sé... Es que yo nunca he trabajado... O sea, tú eras autónomo freelance siempre. En toda mi vida laboral, creo que tengo 6 meses de trabajo por cuenta ajena. O sea, tú hacías cosas. Yo he hecho cosas toda mi vida. O sea, yo he sido un culo inquieto. Yo con 18 años monté un cibercafé. Ok. O sea, yo toda mi vida he hecho cosas. Yo no he valido para sentarme en un puesto de trabajo a que me manden a hacer. ¿Pero tú te imaginabas que ibas a hacer algo así grande, de esta magnitud? ¿O tú te veías como una persona que ibas a tener haciendo cosas y ganando en la vida? Yo siempre he soñado y siempre me ha gustado y he pensado en grande, en hacer grandes proyectos y hacer grandes cosas. Siempre.
Es algo que me gusta, me apasiona y me lo disfruto. Entonces, mi mentalidad siempre ha sido eso, de hacer un proyecto importante, grande, que funcione, que cambie, que ayude, y es lo que siempre he querido. Oye, y esta es una pregunta un poco quizás injusta, ¿no? Pero si tú piensas en el futuro de Sunder, ¿tú crees que esto es una compañía que va a seguir creciendo y que va a liderar los puntos de carga para el vehículo eléctrico, y que en la medida que el vehículo eléctrico se convierta no en la alternativa sino en lo dominante, os vais a quedar con el mercado? ¿O tú crees que esto es un juego que en algún momento los Repsol de turno van a decir esto es importante y te van a venir a comprar? ¿Piensas en eso? ¿Qué quisieras? ¿Te molestaría que te comprase al final una petrolera? ¿Cómo lo ves? Yo, hay que tener claras varias cosas, ¿no? Por un lado, la compañía no es mía al 100%, con lo cual yo tengo claro que mis accionistas, entrarán nuevos accionistas y saldrán algunos accionistas que tenemos, con lo cual eso es parte del juego y es lo lógico. Y parte de mi trabajo es ayudar a que los accionistas que han entrado en un momento determinado salgan con su máxima rentabilidad posible, y que los que entren en un futuro continúen con la máxima rentabilidad posible, ¿no? Entonces, eso lo tengo claro y es así. No tengo ningún problema en ese aspecto y creo que es sano y natural, ¿no? ¿Cómo veo la compañía a largo plazo? Pues yo creo que yo, con la vocación que montó la compañía, es una compañía de persistencia. O sea, una compañía que yo, cuando veo los planes de negocio, es una compañía que la veo a muy largo plazo. O sea, no sé si seré yo el que lidere la compañía dentro de 10 años, no creo. Al final yo tengo una edad y te hará un momento que te querrás retirar o hacer otra cosa, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que si en mi mano está, yo mantendré una posición en la compañía relevante, porque creo que no solo es la empresa que te has creado y te gusta, sino que creo que es un proyecto a largo plazo sostenible y que va a dar una muy buena rentabilidad a mi familia, a mis descendientes en un futuro. Porque al final, si tú tienes una compañía que, vamos a equipararlo lo que es una petrolera, como habías dicho tú, ¿no? O sea, ojalá yo tuviera o pudiéramos haber tenido ahora mismo, mi familia, un porcentaje importante de una petrolera, y que todos los años te dieran unos dividendos como han estado repartiendo o como siguen repartiendo, ¿no? Creo que esa oportunidad nace ahora, en el momento que tú creas un proyecto de esta magnitud, porque no creas un proyecto pequeñito para salir. Nosotros estamos creando una compañía grande en varios países, multinacional, que tenga presencia en diferentes países europeos, que sea un líder del mercado y que consolide, no que sea consolidada. Eso es nuestro objetivo y para lo que yo creo la compañía. Y siempre creo una compañía con vocación de persistencia a largo plazo. O sea, yo no he creado un proyecto de esto lo monto y en 5 años lo vendo y yo qué sé, hago. No, yo he montado una compañía que quiero que persista durante muchos años. ¿Por qué? Porque creo que está hecha sólida. Creo que la base de la compañía es sólida, el diseño de la compañía es sólido, y creo que es algo que puede dar de vivir a muchísima gente que trabaje en ella, y a todos los inversores y accionistas que tengan, pues tendrán ahí una inversión que yo creo que es muy rentable, ¿no? Entonces esa es mi idea. ¿Cómo quiénes serán los futuros accionistas de la compañía? No tengo ni idea. Al final tú coges cualquier accionariado, si tú, cualquier empresa cotizada en bolsa, te pones a mirar y accionistas ahí, sí. Miles. Bueno, eso como decía Bernat Ferrero, que lo conoces, que estuvo hace unos años en el podcast, él me decía, eso es problema del Venture Capital, cómo entra y sale. Mi problema es el negocio. Claro. Ese es tu problema, es el negocio. Yo tengo que ayudar al private equity, al Venture Capital o al institucional a que entre y salga lo más rentable para él. Pero siempre alineado con que el negocio continúe, porque aquí lo que tenemos construido es una compañía que va a perdurar durante muchos años, o creemos que se ha montado para perdurar durante muchos años, y entrarán y saldrán los accionistas de la compañía. Entonces hay que ayudar, porque todo el que entra y todo el que sale ha ayudado en un momento a la compañía, y hay que ayudarle a él. Creo que eso es importante, hay que ayudarse mutuamente. ¿Hay compañías parecidas a la tuya en China, en Estados Unidos, en algún otro mercado? ¿Y en qué estado están? ¿Están más o menos igual? ¿Han escalado? ¿Cuál ha sido la suerte de gente que ha tenido la misma visión que tú en otros mercados? Bueno, yo creo que hay algunos grandes players, que en Estados Unidos hay algún player grande, relevante, pero es un mercado más complicado. En China hay muchísimos players y nosotros hemos estado en China hace poco y lo que hemos visto es una penetración de vehículo eléctrico enorme. O sea, en China ahora mismo... no te sabría decir números porque yo no soy el especialista en números, pero 60-70% de los coches que veíamos por la calle eran eléctricos, los que circulaban, no sé las ventas, pero lo que circulaba.
Entonces, claro, tú ibas a las estaciones de cargas y era un coche tras otro continuamente, o sea, no paraban de rotar los vehículos. Entonces, yo creo que son compañías que se han ido consolidando. Hay empresas que han montado y luego han ido adquiriendo y han ido consolidando compañías, que por eso te digo que es la visión nuestra. O sea, creemos que somos el vehículo ideal para ir consolidando, porque oye, la cultura corporativa, las formas de hacer las cosas, cómo pensamos las situaciones para el cliente, cómo pensamos en el usuario, cómo nos ponemos en su situación y cómo vemos cómo optimizar y funcionar todo, creemos que somos el vehículo adecuado para consolidar, ¿no? Y que con el capital suficiente y el acompañamiento podamos ser el referente del mercado. Y lo vemos. Y luego hay otros muchos que han sido consolidados. ¿Vale? Pues porque oye, al final ha habido mucha gente que ha hecho inversiones pequeñitas y para maximizar lo que sea, les has cogido, las has comprado, consolidado y ya está. Y han desaparecido, pero también han hecho su labor. Pero al final todos hacen la labor en el ecosistema. Y como en todos los mercados, llega a un punto que tiene que haber una consolidación. Y esa consolidación, yo creo que más pronto que tarde, empezará a existir en Europa. Ok. Oye, vamos a, antes de dejarte ir, a hablar un poquito del coche eléctrico. ¿Tú qué coche eléctrico manejas tú? Yo tengo un Taycan. ¿Eso qué es? ¿Un chino? No, un Porsche Taycan. Un Porsche. Ah, ok, perfecto. Es que no sé nada de coche. Nada. Perdón. Ok. Se oye mucho de vehículo eléctrico, ¿no? Entonces parece que hay como que dos mundos, ¿no? O sea, como un mundo que dice esto es lo mejor para el planeta y hay otra gente que o se escucha, ¿no? Se lee, ¿no? Dice, oye, el vehículo eléctrico realmente, si la fuente de la energía no es renovable, contamina más, o la batería, no sé qué, o por qué no estamos con el hidrógeno. ¿Cuál es tu visión? Bueno, tu visión o lo que tú... Vamos a ver, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en un cambio disruptivo tecnológico, ¿vale? Uh-huh. Todo cambio tecnológico tiene unos perdedores y unos ganadores o unos incumbentes, ¿no? En este caso estamos trabajando con una industria con un poder muy grande como es la industria del petróleo. Uh-huh. O sea, es enorme. Entonces, nos encontraremos miles de noticias financiadas, cofinanciadas, apoyadas, con información por lobbies que tienen intereses contrapuestos a lo que es el planeta. Si nos abstraemos de todo y nos vamos a lo sencillo, es decir, si yo tengo un vehículo de combustión que está quemando combustible y tengo un vehículo eléctrico que necesito quemar combustible para generar electricidad, que no es el caso, pues oye, estamos parecidas situaciones con la ventaja de que yo puedo descentralizar las emisiones para no generar un problema local y poderlas diluir. Pero tengo el mismo problema, ¿no? La realidad es que si nos vamos a un mercado como España, el 60%, 70% de la producción de energía es de origen renovable, con lo cual, a igualdad de condiciones, el coche que yo cargo en casa y el coche que cargo de combustible está produciendo un 60 o un 70% menos, suponiendo que tuviera la misma eficiencia, que no es el caso, ¿vale? Porque una planta de cogeneración seguramente tenga una eficiencia muchísimo mayor que un pequeño motor de combustión. Pero bueno, obviando eso, está reduciendo en un 60-70%. Si luego adicionalmente vamos a que tenemos energía solar en nuestra vivienda o que cargamos en empresas como nosotros, que lo que hacemos es comprar toda la energía con certificados de origen renovable, que lo que hacemos es, no puedo garantizar que el electrón que entra ha sido generado renovable, pero lo que garantizo es que cada electrón que yo vendo se produce de forma renovable, con lo cual estoy haciendo que la media de energía renovable suba en el pool, o estoy reduciendo las emisiones globales. Pues es más positivo siempre, totalmente. Si abrimos el melón del hidrógeno, es un melón que no tiene sentido. O sea, tú hablas con cualquier experto que quieras hablar y te va a decir que el hidrógeno tiene sentido para transporte muy pesado, es decir, ni camiones. O sea, un transatlántico, un barco, un vehículo de esos, que mueve un volumen de peso tan grande que el lastrar las baterías, el peso de las baterías, supone un sobrecoste mayor que el sobrecoste del combustible. Porque si nosotros vamos al hidrógeno y decimos, oye, vamos a ver, el ideal del hidrógeno, pues dentro de 10, 15 años me va a costar materia, o sea, me va a costar la energía, el coste de producirlo, $1 el kilo de hidrógeno. Estamos hablando del coste de producción. No estamos hablando o sea, el coste energético. No estamos hablando de los costes de los materiales, ¿eh? Bueno, pues eso es la hipótesis ideal en ese momento. Pero es que la energía cuesta menos, porque al final para producir hidrógeno tú usas energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, de cada 3 partes de energía eléctrica que usas para producir hidrógeno, recuperas una. Uh-huh. Y eso es en el mejor escenario posible a 10, 12, 13 años vista. Uh-huh. Ahora mismo a lo mejor son 6 o 7 partes, con lo cual no tiene ningún sentido tirar esa energía. Tiene sentido usarlo cuando el coste de llevar ese peso supone o reduce esa merma, ¿no? Y eso estamos hablando de grandes transatlánticos. Okay.
Esa es la realidad del hidrógeno. Si nos vamos al tema de las baterías a día de hoy creo que estábamos en un 97-98% de los componentes son reciclables y reutilizables. Porque una batería, aunque esté totalmente degradada y no valga para nada, no es un problema ni el litio, ni los minerales, ni las tierras raras, nada, ni cobalto, nada. El problema está en que la lámina separadora que separa el ánodo del cátodo, no sé si sabes cómo es una batería, pues una batería es como una pila, tiene un componente que es ánodo y un componente que es cátodo. Los electrones viajan de un lado al otro y hay una lámina intermedia que hace que los electrones no puedan circular a través de la batería, ¿no? Tienen que circular por el exterior. Entonces, esa lámina es la que se degrada. Okay. Entonces, tú coges, desmontas la batería, sacas todos los componentes del ánodo, todos los componentes del cátodo, vuelves a construir una nueva batería y la lámina separadora es la que desechas. Ok, o sea, eso en teoría se podría reciclar. Sí, es un material sintético, un plástico y ya está. Okay. No tiene más. Entonces se puede reciclar, vale. Se recupera ese porcentaje. Entonces, la batería es así. ¿Se mejorarán las técnicas de extracción de componentes? Seguro. Pero vamos a ver, que ahora me quieras comparar un fracking, por ejemplo, que no es que destrozo. Oye, hay que ver cómo se puede mejorar. Y todo eso se va a mejorar en el futuro. Pero lógicamente el vehículo eléctrico es infinitamente mejor para el planeta que cualquier alternativa de combustión que tengamos. Entonces, tu previsión es que todo el parque de movilidad eventualmente se va a mover a vehículo electrónico. Sí, los próximos 20, 30 años veremos un cambio a todo el parque móvil. Y otro tema que ya no tiene que ver con electrónico o combustión, que es el tema del vehículo particular. Sí. Entonces, quizás habría gente que argumentaría que el vehículo eléctrico puede ser más o menos contaminante, pero sigue siendo un animal de un montón de toneladas para mover usualmente a una persona, si tienes mucha suerte a dos, ¿no? Sí. Y tú dirías, bueno, aquí en Madrid, pues a lo mejor no si estuviese el sistema bien montado, realmente no harían falta tantos vehículos, ¿no? Entonces, para ti, el futuro de la movilidad, ¿cómo es en la movilidad urbana, por ejemplo? ¿Qué rol tiene el vehículo ahí? O sea, escuchamos mucho... Bueno, no, esto no escuchamos. Esto sí es una realidad que se venden cada vez menos coches. Hay gente joven que no se quiere sacar ni el carnet porque siente que no lo necesita. Correcto. Entonces, ¿cómo ves tú, ya más allá del tema de si es eléctrico o si es de combustión, el rol del vehículo en movilidad? Es un mix. Hay que entender que estamos en una transición de tipos de vehículos. Yo creo que el número de vehículos se va a reducir, ¿vale? Y tecnologías como la conducción autónoma va a ayudar a reducirlas, porque vas a poder tener un único vehículo en la familia. No vas a necesitar 2 o 3 coches, como sucede ahora mismo, que hay casas que tienes 3 coches y 4 coches, porque son varios miembros, ¿no? Entonces, eso lo vas a reducir, con lo cual, solamente con esa reducción de sistemas autónomos de conducción vas a poder reducir ese parque en un 50% perfectamente, ¿vale? Luego, adicionalmente a eso, tenemos que entender que en las grandes urbes o las ciudades, la conducción autónoma, las flotas autónomas que te puedan llevar y traer, podrán reducir todavía un poquito más ese parque móvil. Pero tenemos que ser conscientes, si tú vives en Madrid, yo vivo en Palencia, y la diferencia es abismal. Un negocio en Palencia de coches autónomos quizás no sea tan rentable como es un negocio de coches autónomos en Madrid. Porque en Madrid el tiempo de uso del coche pues puede ser 22, 23 horas al día. Si tú le tienes funcionando, en Palencia a lo mejor funcionan 6 horas al día o 7 horas al día. Y la hora punta estamos todos y en la hora valle no se mueve nadie. Entonces tienes que tener ese vehículo privado y va a seguir existiendo ese vehículo privado. Entonces, yo creo que va a ser un mix. Grandes poblaciones no tienen sentido, se irán reduciendo el número de vehículos privados de forma drástica, pero en pequeñas urbes. Entonces, ¿va a haber una reducción de parque móvil? Sí. ¿Es lógico? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Hay que recuperar las ciudades para las peatones? Sí. Yo una de las cosas que digo siempre con esto de las bajas emisiones, cuando me siento con un ayuntamiento y me dicen, no, queremos ser poco restrictivos. Digo, pues estáis cometiendo un gran error, porque la ciudad es para el peatón. Sí. Y tenéis la mejor oportunidad ahora mismo con las zonas de bajas emisiones. Porque si tú, aprovechando la excusa de la zona de bajas emisiones, haces una reducción de la zona centro para vehículos no contaminantes, de repente has pasado que de 25 millones de potenciales coches van a poder entrar 200.000 hoy. 3 millones dentro de 7 años o dentro de 5 años. Pero si tú dices, señores, zona de bajas emisiones, en los próximos 10 años solo vehículos cero emisiones. A partir del año 10 al 20, solo residentes. A partir del año 20 al 40, ya reducimos la zona a peatones y ya está. Tú puedes hacer una transición ordenada, que es lo que nos falta, tener esa mentalidad. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, pero hazlas restrictivas.
para poder volver a adoptar o devolver a los ciudadanos las ciudades. Pero yo pongo el ejemplo siempre, que es muy claro, ¿qué es un centro comercial? Es un pueblo sin coches. ¿Para qué vamos a un centro comercial? Porque podemos caminar, podemos andar, podemos estar viendo tiendas sin preocuparnos de que haya un coche que nos moleste, que haya un ruido de un vehículo que nos interrumpa. Pues si conseguimos devolver eso a las ciudades, el vehículo eléctrico es el primer paso para quitar ese ruido, esa molestia y reducir el número de vehículos que pasan por esas calles, devolvamos la ciudad a las personas. No necesitamos irnos a 10 kilómetros de Madrid para irnos a un centro comercial o 20 cuando tenemos un centro que podemos estar andando. Pero claro, yo no puedo andar por un centro en el que no puedo cruzar, en el que tengo un ruido constante de coches. Si yo quito esos coches del centro y les quito de combustión, les pongo eléctricos, elimino el ruido. Yo cuando he estado en China, en Shenzhen, ahora hace un mes, una ciudad de 18 millones de habitantes, tú te bajas del coche o del autobús donde íbamos nosotros y de repente me bajo a la calle y lo que más me sorprendió de todo el viaje es: oigo los pájaros, oigo las personas, oigo el ruido, el murmullo de la gente. ¿Dónde están los coches? Mira, para atrás están circulando, pero son eléctricos, no tienen ruido. Entonces, devolvamos la ciudad a la ciudadanía. Primer paso, quitemos el coche de combustión del centro de las ciudades. Demos ese paso para vehículo eléctrico. Segundo paso, reduzcamos dentro de 10 años la entrada de vehículos eléctricos. Vas a acelerar esa transición, vas a dar confort, vas a dar calidad de vida. Entonces, el vehículo eléctrico es muy importante en esa organización. Muy bien entendido. Yo creo que parte del problema es que no hay ningún persona que es responsable de eso que piense más allá de los 4 años de su mandato para que lo realigen. O 2. Y 20 no está pensando ninguno, pero bueno. Correcto. Oye, Daniel, mil gracias por venir al podcast desde Palencia. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. Y oye, para terminar, tú indudablemente eres un empresario exitoso y bueno, te recomendó Yago Arbeloa. Si te recomendó Yago Arbeloa es porque te tiene en muy alta estima. ¿Tú crees que el éxito que has tenido se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o crees que has tenido suerte? Es un mix. Mira, lo hablaba ayer con mi padre por la noche. Y yo me habré pegado 1000 golpes en la vida. Pero 1000 golpes. Y yo he empezado de la nada. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Pues una cosa es, tienes que tener unas capacidades o un talento, digámoslo, que te permitan, como te he dicho antes, saber qué es lo que quieres hacer en la vida y cómo lo haces. Por otro lado, necesitas una capacidad de persistencia, porque golpes, noes y fracasos vas a tener muchos en la vida. Tienes que aprender de ellos y recomponerte y volver. Y luego, pues tienes que tener la suerte de acertar con el negocio adecuado en el momento adecuado, que también es suerte. Tú puedes tener una idea brillante, tener un negocio en mente espectacular, pero si te has confundido en el tiempo, es un error. Entonces yo creo que es una mezcla de todo, pero creo que es muy importante tener ese talento y esa fuerza interna de querer hacer las cosas que quieres hacer y no detenerte ante el fracaso. El fracaso está en el día a día. Todos los días hay algún fracaso, algún problema, a veces más graves, a veces más pequeños, pero tienes que saberte sobreponer a ellos y continuar.